Hay que tener en cuenta que tomar buenas decisiones puede traer consecuencias amargas, Sí. no gratas, pero si hicimos las cosas bien, de parte de Dios vendrá su justa vindicación en el momento adecuado. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. La reunión de supervisión es clave. Cada zona la realiza todas las semanas. Es la oportunidad para que el pastor, junto con sus supervisores y líderes, evalúen el trabajo de evangelización y, por supuesto, reciban el estudio de la guía. Soy Rafa Alas y para mí es un gusto poder presentarles el cuarto estudio de la guía. En este nuevo formato tenemos la oportunidad de aprender a través de las preguntas que surgen en un estudio tan práctico. Y es que el Evangelio son buenas noticias para todos. Mi deseo es que Dios nos inspire a todo el liderazgo a poder llevar estas buenas noticias con mucho amor, con mucha diligencia, con mucha pasión. Hoy aprenderemos acerca de la decisión de José, aquí, en la guía familiar. Nos encontramos ya en el cuarto tema de este último trimestre del 2024 y ahora estamos aquí con el hermano Carlos Acevedo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, hermano Isaías, contento de estar acá, siempre apoyándoles en este esfuerzo que se está haciendo con el propósito de facilitarle a los líderes y lideresas de células de adultos el estudio y la comprensión de cada uno de los puntos de la guía. Hermano, es un gusto tenerlo por acá y ahora que vamos a compartir pues este otro tema que es correspondiente a este trimestre, esperamos pues conocer un poco más de la historia que tenemos acá, porque es un personaje nuevo, digámoslo así, en esto que vamos estudiando acerca de las decisiones humanas. ¿Qué tema es, hermano? La decisión de José, ese es el tema que vamos a estar abordando. Muy bien, entonces la decisión de José, el tema para esta semana. La porción bíblica que tenemos, ¿en qué libro se encuentra? Sí, la porción bíblica del estudio para esta semana se encuentra en Génesis capítulo número 39, versículos del 7 al 12. Muy bien, entonces nos quedamos con la lectura para esta lección. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Para este tema, la verdad central es que las decisiones que nosotros tomamos son el reflejo de nuestro carácter. Hay que tener en cuenta que cuando se estipula una verdad central es con el propósito que no perdamos el rumbo. Es decir, que cada una de las divisiones de la enseñanza giran en torno a esa verdad central. Digo eso porque a veces tenemos la tentación a digregar un poco y a perder la idea central, pero la idea nos mantiene ubicados, mantiene nuestro norte para que nosotros, cualquier cosa que digamos, la digamos en dirección a esa verdad que nosotros queremos transmitir. Y
La verdad del estudio de esta semana es bien importante porque nos muestra que las decisiones que nosotros tomamos son el reflejo de lo que nosotros somos, Sí. ¿verdad? No de nuestro temperamento, sino de nuestro carácter, es decir, aquello que nosotros formamos, aquello que nosotros somos en esencia, que se va formando con el correr del tiempo, Sí, sobre porque la puede, base... perdón hermano, puede existir esa confusión, ¿verdad?, entre temperamento y carácter, ¿verdad? El temperamento explosivo de alguien, no, yo así soy. Hay que diferenciar eso, ¿verdad? El temperamento es como algo heredado, es algo que nosotros ya traemos de Sí. manera innata, ¿verdad? Y que difícilmente se puede cambiar. Pero el carácter es algo que puede ser y debe ser cambiado, debe ser transformado, y ese se va formando sobre la base de nuestros valores, de Sí. nuestros principios, y también sobre la base de cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos formando nuestro carácter. Muy bien, entonces estamos hablando aquí de un personaje bien conocido, ¿verdad? Por los niños, los jóvenes, los adultos, los que hemos estado en la iglesia. ¿Quién no sabe acerca de José? De cómo fue vendido como esclavo, de cómo pues lo trataban sus hermanos, de cómo en su niñez él tenía esos sueños, esas visiones. ¿Qué tenemos en la introducción acerca de José? ¿Qué hay antes de esto que estábamos leyendo? Bueno, José era un muchacho que tenía una relación con Dios un tanto especial, de tal manera que él recibía sueños que anticipaban el plan o los planes que Dios tenía para con él. Claro, para entonces él era un joven inmaduro y él contaba sin reservas, sin ningún tipo de problema, esos sueños a sus hermanos, y no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Y por la naturaleza misma de los sueños, esto provocaba resquemor, molestia en sus hermanos. Envidia. Sí, de hecho los hermanos lo aborrecían y Sí. no podían hablarle pacíficamente. Claro. Incluso pues su mismo padre, Jacob, se sintió molesto, incluso llegó a decirle, ¿acaso tú estás diciendo que tu madre y yo nos vamos a inclinar delante de ti? Porque José simplemente contaba lo que Dios de alguna manera le revelaba. Sí. Sin embargo, él no dimensionaba el impacto negativo que esto iba a provocar en las personas que le escuchaban. Entonces fue por eso que los hermanos fueron sintiendo esa molestia al punto que tomaron en un momento dado la decisión de asesinarlo. Hasta ese punto había llegado la animadversión de los hermanos de José para con él. De no ser por la intervención de su hermano mayor, Rubén, a José lo hubieran asesinado. ¿Verdad? Lo tiraron a una cisterna, pero para que muriera, pero dijeron, no, saquémoslo. Ahí lo dejaron y me acuerdo que la historia dice que agarraron la túnica Sí, para decir al padre. Sí, y le pusieron sangre de un animal, Sí. ¿verdad? Para decirle que una mala bestia lo había matado. Entonces, el punto es que fue por esa razón que ellos deciden venderlo. Ya no lo quieren matar, pero ahora lo venden. Y hay un grupo de comerciantes que se dirige a ese Egipto y lo venden a él por el precio justo con el que se compraba o se vendía a un esclavo menor de 20 años. Hermano, qué tremenda historia, o sea, una historia muy difícil en ese momento para José, pero lo que venía pues eran más experiencias que a él lo iban formando en su carácter, como decimos. Fue tomando decisiones en el camino. Luego de vendido como esclavo, ¿qué le pasó a José? Por la providencia de Dios, él llega a la casa de un funcionario de alto rango de Faraón, cuyo nombre era Potifar, y estando ahí, él empezó como, bueno, era un esclavo, era un sirviente, y empezó a hacer todas las tareas propias de su estatus, ¿verdad? Y Potifar se fue dando cuenta cómo Dios empezó a bendecir todo su haber, ¿verdad? Por el trabajo que estaba haciendo este joven venido de tierras extranjeras. Yo me imagino, hermano, que José fue aprendiendo rápidamente pues el idioma de los egipcios, ¿verdad? Porque obviamente él hablaba otro idioma. Sí, definitivamente, y aparte pues que él era un joven y le fue mucho más fácil aprender el idioma egipcio, como lo es ahora a los jóvenes, aprender con mucha más facilidad que una persona adulta un idioma, ¿verdad? Diferente al suyo. Me llama la atención, hermano, el hecho de que este Potifar fue viendo esas cualidades o ese don, digamos, que tenía José de administrar,
Yo creo que no cualquiera tiene el don de administrar bien las cosas, sobre todo cosas ajenas, que es el caso de José. Sí, fueron de las cosas que fue adquiriendo, fueron elementos que conformaron el proceso al cual el Señor estaba sometiendo a José porque tenía grandes planes para con él. El hecho de que él aprendiera un idioma diferente, que se adaptara a una cultura completamente diferente, porque la cultura hebrea con respecto a la cultura egipcia era muy distinta, Sí, claro. Su mentalidad era totalmente distinta, pero aparte de eso también se fue haciendo evidente que él tenía capacidades administrativas muy importantes que no pasaron desapercibidas por su dueño, de tal manera que llega un momento en que le deja el cargo de toda su hacienda, le deja el cargo de todos, absolutamente todos sus bienes, de tal manera que en la casa de Potifar, después de él, no había otro más grande que José. Y no era una casita chiquita, hermano, no eran bienes así un poquito, Sí, ¿verdad? era un hombre de alto rango, ¿verdad? Oficial, ¿verdad? Sí. De faraón, o sea, era alguien pudiente, digamos. Exactamente, así es. Pero bueno, me llama la atención también el hecho de que José, a pesar de estar ya inmerso, digamos, en esa cultura egipcia, en esos quehaceres diarios de todo lo que tenía que ver con alguien egipcio o de una familia egipcia, él mantenía su fe en el Señor que le habían hablado a él. Sí, recordemos que los patriarcas eran personas que tenían fe en Dios, una fe que habían ido transmitiendo de padre a hijo. El primero que recibe esa fe, hablando del contexto de los patriarcas, es Abraham, ¿verdad? Ese pagano al cual el Señor se le revela, y ese pagano empieza a conocer a ese único Dios. Y así, de igual manera, pues sus hijos, sus nietos van teniendo ese conocimiento acerca de ese único Dios. Y José era un muchacho que había adquirido principios, había adquirido valores, tenía una conciencia bastante adelantada acerca de la voluntad de ese único Dios verdadero, acerca de los principios de vida que debían regirlo, y eso pues él lo mantuvo aún estando en una tierra extranjera en donde se adoraban a otros dioses y cuyos valores y principios eran completamente distintos a los suyos. Claro, entonces él mantuvo, ¿verdad?, sus creencias, digámoslo así. Y desde luego la honestidad que él tenía, también obviamente la capacidad de administrar las cosas lo llevó al éxito con este hombre Potifar. Sí, fue una combinación de varios elementos, ¿verdad? Porque de poco hubiera servido que José tuviera grandes capacidades administrativas si no le acompañaba la debida honestidad. Ah, claro. ¿Verdad? Porque eso es bien importante. Incluso creo que alguien preferirá a alguien honesto, porque las capacidades administrativas las puede adquirir en el camino, que a alguien con capacidades administrativas que no tiene honestidad. Sí, eso lo encontramos en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces yo creo que esos elementos se combinaban en José e hicieron que no pasara desapercibido ante Faraón, razón por la cual le delega todas las responsabilidades que le delegó. Bueno, hermano, aquí creo que cerramos esta parte de la introducción, la parte introductoria, y ahora vamos al punto número 1. ¿Qué dice el punto 1? El punto número 1 es un ofrecimiento tentador y está basado en el versículo número 7, que nos muestra cómo la esposa de Potifar puso su mirada sobre aquel muchacho. Recordemos que José era un jovencito de buen parecer. No sabemos la edad que tenía la esposa de Potifar, no hay suficientes indicios bíblicos como para precisarla, pero definitivamente se fijó en aquel muchacho y quería tener, pues, obviamente encuentros sexuales con él, y eso, pues, se lo insinuaba, ¿verdad? De manera recurrente, lo hacía una y otra vez, y lo hacía de manera descarada. Sin embargo, nosotros notamos que José tenía una decisión tomada, y la decisión que él había tomado era de no ceder ante esas tentaciones, pero definitivamente era un ofrecimiento tentador en todos los aspectos. Era un ofrecimiento tentador en el ámbito de lo sexual, porque estamos hablando de un jovencito, no estamos hablando de un muchacho de 12 años, de 10 años, no estamos hablando de un hombre de 60 años, estamos hablando de un jovencito de menor de 20 años. Sí, que experimenta ese tipo de tentaciones. Exactamente. Entonces era tentador desde lo sexual.
Y no solamente era una tentación en el ámbito de lo sexual, sino también en el ámbito de lo social, de lo Sí. económico, porque en aquellas culturas antiguas, no solo la egipcia, era común que los amos se relacionaran sexualmente con sus esclavos, ¿verdad? Era así también en la cultura romana y en todas las culturas de las civilizaciones antiguas. Pero eso hubiera supuesto, sí, para José muchas ventajas, porque eso definitivamente le habría puesto en una posición privilegiada ante la esposa de Claro. Faraón. Y hubiera supuesto algunas otras ventajas que no tenía, y que por cierto para entonces José ya tenía bastantes. Sí. Sin embargo, aun cuando desde el ámbito de lo sexual, de lo social, de lo económico, esto pudiera haber supuesto un beneficio o muchos beneficios, Sí. no obstante, José logra mantener su integridad. Muy bien, entonces seguimos avanzando en el estudio y ahora vamos al punto número 2. Sí, el punto número 2 es la integridad de José y está basado en los versículos 8 y 9 que muestran cuál fue la respuesta de José ante los avances sexuales de la esposa de Potifar. Esto nos muestra, por un lado, los valores en los cuales había sido formado José. Jacob, su padre, era un hombre que conocía a Dios. De hecho, si uno lee la historia de Jacob, se dará cuenta que Dios se reveló de forma muy clara a su padre Jacob. Jacob también fue alguien que tomó decisiones equivocadas. Y estoy seguro que todo eso que aprendió Jacob de las diferentes decisiones erradas que tomó, se las fue transmitiendo a sus hijos, entre ellos José. Por cierto, lo estudiamos ya también en la decisión de Esaú, tiene que ver obviamente con Jacob, ¿verdad? Sus decisiones, y como usted dice, pues lo fue formando en el conocimiento del Señor también. Exactamente. Ese conocimiento era de tal naturaleza que José sabía qué es lo que a Dios honra, qué es lo que a él lo deshonra, lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, cuando él responde ante estos avances de la esposa de Potifar, él responde de una forma en que se hace evidente que para él el tema de la lealtad era importante, los límites y de la fidelidad a Dios. De hecho, esos tres elementos son los que nosotros encontramos en los versículos 8 y 9. José es leal a Potifar porque él le ha dado todo lo que hasta ese momento tiene. Entonces, fíjense que acá no estamos hablando del tema de la lealtad a Dios, ¿verdad? Sí. Que sí se va a notar más adelante, claro. porque sí está presente definitivamente el tema de la lealtad y la fidelidad a Dios. Sí, lo leímos, recuerden, Exacto. un versículo. Pero acá nos encontramos frente a la lealtad a un ser humano, ¿verdad? En este caso a esta persona que le había confiado sus bienes. Entonces el elemento de la lealtad es un elemento también que debe estar presente en nuestras vidas y que si está presente nos ayudará a no ceder cualquier tipo de tentación, del índole que sea. Sí, hermano, hay trabajos o hay ocupaciones, digamos, en que los que están ejerciéndolas se ven como tentados por ciertas cosas. Sí, es que hay momentos, circunstancias en donde el cristiano es sometido a prueba y tiene que tomar la decisión de hacer lo correcto, de actuar con integridad, actuar sobre la base de la ética bíblica o aprovechar la oportunidad que se está dando en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va evidenciando, como dice la verdad central, el carácter, de qué está hecha cada persona. Hermano, yo me hago la pregunta de que estamos en un mundo en que pues cuesta hallar personas así como José. Sí, claro, sí las hay. Es cierto que hay personas que aparentan honestidad, pero no la hay, que aparentan ser leales, pero no lo son. Pero sí, hay personas que son leales, son honestas, son íntegras y no se corrompen ni se venden al mejor postor. Y eso es difícil porque habrá personas que pueden vivir en integridad y en honestidad, por decirlo de alguna manera, en determinados ámbitos. Pero, ¿qué tal si son llevados a otro tipo de ámbitos? Como decía un editorial del Pastor Vega,
que decía, y si te ponen donde hay, ¿verdad? Ah, sí, Ajá. sí, lo Y recuerdo. si te ponen donde hay, en otras palabras, ahí es cuando muchas veces la vida de muchas personas cambia de manera radical, ¿verdad? Y se hace evidente lo que siempre fueron. Quizás no es que eran del todo honestos, Sí. corrijo, no es que eran del todo honestos, no es que eran del todo íntegros, simple y llanamente no se les había dado la oportunidad para transgredir cierto tipo de normas. Entonces, cuando las transgredieron, no fue que la oportunidad o el poder los cambió, sino que la oportunidad y el poder lo que hizo fue evidenciar lo que ellos siempre fueron. Sí, porque uno se encuentra con personas que dicen, ah, no, a mí si se me presenta la oportunidad, como sea yo la agarro, yo no la dejo pasar. Y me ha extrañado a mí porque personas que pues van a la iglesia. Sí. Entonces, pues duele oír eso, ¿verdad? Uy, qué tremendo. No porque uno sea perfecto, porque uno sometido a una tentación así también hay que ver cómo uno reacciona, pero si sus convicciones obviamente están en el Señor, yo creo que Dios nos guarda, ¿verdad? Nos ayuda, así como fue el caso de José, que fue la gracia de Dios la que pues lo fue guardando, ¿verdad? Exactamente. Entonces no solamente vemos el elemento de la lealtad de José para Potifar, un primer elemento. Un segundo elemento es que José reconoce que hay límites, Sí. ¿verdad? Y él dice, todo me lo ha dado a mí, excepto tú. En otras palabras, ahí se está estableciendo claramente un límite. Y eso también puede ayudarnos a la hora de enfrentar la tentación, Claro. saber que hay límites, saber que hay cosas que son prohibidas. Y esa palabra tal vez no guste mucho hoy, ¿verdad? Pero hay que ser honesto, hay cosas que Dios prohíbe en su palabra. Así es. Entonces hay cosas que son prohibidas, entonces uno tiene que reconocerlas, tiene que entender que hay límites. No es que nosotros no podamos traspasarlos, sí podemos, en el sentido que tenemos la capacidad, pero no debemos si hablamos desde lo ético y lo moral. Pero José reconoce límites, ¿verdad? Aun cuando pudieran haber habido muchas ventajas de ceder a la tentación, no obstante, él tiene los límites lo suficientemente claros y sabe hasta dónde puede llegar y sabe a partir de dónde no debe caminar. Ajá, claro, estaba bien claro con eso, José. Él estaba bien claro con los límites y se lo dice así, de igual manera, muy claramente a la esposa de su amo. Pero hay otro elemento. Sí, aún podemos sacar dos elementos más. Uno, llamar a las cosas por nombre y dos, la fidelidad a Dios. Sí. Cuando hablo de llamar las cosas por nombre es porque José cuando habla de ceder ante la tentación dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Este grande mal. Entonces, en la forma en que nosotros denominamos una práctica en particular, eso de alguna forma puede ejercer algún tipo de influencia sobre nuestra mente y predisponernos a ceder ante una tentación. Porque, ¿cómo lo llamaría un jovencito sin valores a esa oportunidad de acostarse con una mujer mayor y con una experiencia sexual mayor que la de él? Y eso posiblemente hasta es una mujer atractiva. Un joven lo llamaría, esta es una gran oportunidad, Sí. Esta no la dejo pasar. Pero José llama a las cosas de una manera diferente. A eso José lo llama un grande mal. Él no llama voy a actuar mal, voy a cometer un error. No, él lo llama un gran mal. Entonces, el denominar las cosas por su nombre también puede ayudarnos a la hora de tomar una decisión. Y finalmente, el elemento de la fidelidad a Dios, porque él habla acerca de Dios y que Dios también es un elemento sumamente importante en ese punto de su vida. En su ecuación de vida, Dios era una persona bien importante y no me cabe la menor duda que era el elemento principal, aunque lo menciona por último, y que lo llevó a no ceder a esta tentación. Sí, entonces, hermano, podríamos decir que esos son como elementos para formar una vida íntegra como la de José. Sí, yo diría que sí, lealtad, límites, llamar las cosas por su nombre y fidelidad a Dios. Creo yo que esos cuatro elementos podemos destacar de los versículos 8 y 9 y que estuvieron presentes a la hora que José toma una decisión. Antes que pasemos al punto 3, quiero que nos quedemos con un hermano supervisor, el hermano Daniel Recinos, que creo que usted lo conoce. El hermano trabaja en el Distrito 7, es un supervisor pues muy conocido, sobre todo con la juventud. El hermano Daniel va a reforzar algo sobre la verdad central para esta semana. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, es un gusto saludarles. Vamos a dar continuidad a nuestra guía familiar. La descripción de la verdad central de esa semana es la siguiente. Las decisiones que tomamos son el reflejo de nuestro carácter. El carácter lo formamos a lo largo de nuestra historia.
Lo desarrollamos con cada situación difícil o dificultad o tribulación que nosotros pasamos. Desde que nacemos tomamos decisiones. Ese mismo ejemplo nosotros lo encontramos en la vida de José. Él pasó por situaciones muy difíciles. Sufría burlas de sus hermanos, fue vendido, sufrió muchas cosas, pero todo eso sirvió para que se formara el carácter de José. Cuando él estuvo en situaciones como la que hemos leído en este momento, nos damos cuenta que él tenía que tomar una buena decisión. Esas decisiones se toman cuando nosotros tenemos unas buenas cualidades, cuando tenemos principios y valores. José decidió ser íntegro, aunque no estaba cerca de su familia, aunque estaba muy lejos de sus buenas costumbres, él decidió siempre ser íntegro en su vida. De igual manera nosotros tenemos que aprender que nuestras decisiones traerán siempre una repercusión. Si tomamos buenas decisiones, tendremos una buena cosecha. Si tomamos malas decisiones, traeremos malas consecuencias a nuestras vidas. Lo importante de esto es que nosotros como hijos de Dios no estamos solos. Dios dejó al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, nuestro consolador, pero también es quien nos guía y nos dirige. Así que oremos a Él, tengamos una intimidad con Dios y de esa manera tomaremos las mejores decisiones para nuestra vida, para nuestras familias y todos nuestros seres queridos. Que el Señor les bendiga y continuamos con la lección de la guía familiar. Bueno, entonces seguimos avanzando porque José, pues obviamente no quedó ahí la cosa, sino que pasó a más. Exactamente. Sí, bueno, llegó un momento en que la casa quedó sola. La casa quedó sola y pues la esposa de Potifar vio la oportunidad, ¿verdad? Vio la oportunidad y agarra al muchacho, ¿verdad? Ya ella se dio cuenta que no pudo lograr absolutamente nada con esos avances sexuales, insinuándosele. Sí, ella se dio cuenta que no podía con palabras, porque las palabras también ejercen un efecto poderoso. Sí. De hecho, dice la Biblia que José no escuchaba las palabras de ella. Sí. Eso no está queriendo decir que él no las oía, literalmente. Lo que quiere decir es que él las escuchaba, pero no permitía que lo que ella le decía se anidara en su corazón. Entonces, las palabras lisonjeras de una mujer pueden hacer una mella profunda en el corazón de un hombre, ¿verdad? Hablando estrictamente de este ejemplo, claro está. Entonces, porque pueden haber otro tipo de voces, ¿verdad? De diferentes direcciones. Pero en el caso de José fue las palabras salameras, lisonjeras, seductoras de ella, pero él no permitió que esas palabras anidaran en su mente, las dejaba de lado. Entonces, cuando ella se da cuenta que con salamería y con palabras seductoras no pudo romper la voluntad y la determinación que tenía José, entonces ella acude a la fuerza, ¿verdad? Posiblemente ya ese contacto físico, ese contacto cercano, piel con piel, ¿verdad? Pudiera provocar un efecto en José que no provocó las simples palabras. Pero José, ¿qué hace? José lo que hace es que toma la decisión de salir huyendo y al punto que deja la ropa suya en las manos de ella. Entonces, esto nos muestra que no es que a José no le gustaran las mujeres, lo que pasa es que José probablemente sabe que quedarse un minuto más ahí sería peligroso para él. Sí, entonces, él huye. Fue una forma muy violenta en la que la mujer se le acercó ya en esa ocasión. Exactamente, él huye. Entonces, me acuerdo haber escuchado el tema de una prédica hace más de 30 años que decía valientes que huyen. Y uno dice, bueno, pero que no se supone que son los valientes no huyen. Lo contrario. Sí, los valientes enfrentan, los cobardes son los que huyen. No, pero hay casos en la vida de fe cuando los valientes son los que huyen. Y en este caso José es uno de ellos, ¿verdad? Porque José ante esta situación no se queda, sino que muestra su valentía. ¿De qué manera? Huyendo. Es lo que el autor de la epístola a Timoteo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Claro, no estaba hablando del tema sexual, si uno estudia bien Timoteo, estaba hablando de otros elementos, pero el tema sexual, no obstante, puede ser también aplicado. Para cerrar entonces este punto número 3, significa que el cristiano o la persona que quiere ser íntegra tiene que huir de aquellas situaciones que lo comprometen. Sí, definitivamente, sobre todo si tiene la conciencia que si continúa un tiempo más ahí va a terminar transgrediendo los principios que tiene, que se ha establecido a sí mismo, sí, y que posiblemente ha conservado por mucho tiempo. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito laboral. La gente
normalmente no trabaja por placer, sino que trabaja por necesidad. Y a veces en los trabajos se pide que la gente haga cosas que no son éticas, Sí. que no son correctas, ¿verdad? Entonces, en diferentes ámbitos. Ser cómplices con algunas cosas, mentir en otras, ¿verdad? Dañar la integridad de otros seres humanos. Entonces, ahí es donde el cristiano, la persona que es cristiana, tiene que sopesar, ¿verdad? Tiene que sopesar. ¿Qué hace? O sea, me mantengo en este trabajo haciendo lo que me piden, y yo solo sigo órdenes, que era lo mismo que decían los alemanes en los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Cuando los juzgaron por todos los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, que era lo que decían: yo solo seguía órdenes, yo era un buen militar, un buen alemán, un buen padre de familia, yo solo seguía órdenes. Sí, pero ¿qué tipo de órdenes estaban siguiendo? Claro. Entonces, de pronto alguien puede decir, bueno, me mantengo aquí trabajando, dándole el sustento a mis hijos, y eso sí, de vez en cuando tengo que hacer cosas que no son correctas, cosas que no son éticas, cosas que contravienen mis principios, pero ¿qué le voy a hacer? Así es el mundo, ¿verdad? O tomar la decisión de simple y llanamente no ceder. Muy bien. Para ir cerrando, hermano, ¿qué podemos decir como aplicación de todo esto? Quizá una palabra, por un lado, para los jóvenes, ¿verdad? Porque aún en las células de adultos también van jóvenes. Sí. Pero es una palabra que definitivamente aplica a cualquier persona de diferente edad. Y es que a veces se cree que no se pueden vencer las tentaciones, ¿verdad? Alguien podrá decir, no, es que yo no puedo, pero José es un ejemplo de que sí se puede vencer la tentación y que podemos poner en práctica nuestros valores en todo momento, aún en aquellas circunstancias cuando nuestra fe y nuestros valores son llevados al límite. También podemos darle una palabra para el amigo, porque muchas veces el inconverso dice, yo no me entrego a Cristo porque yo sé quién soy, yo no voy a poder cumplir, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, y ya si me meto a la religión, yo ya no voy a poder hacer ni una cosa ni otra, y yo sé que no voy a tener la capacidad de poder cumplir, que es una cosa que la gente dice, yo no voy a poder cumplir, pero así se escucha a cada rato todo eso. Es el decir normal del inconverso, pero podemos decirle a esas personas que con la ayuda de Dios, como fue el caso de José, se pueden vencer todos los vicios, se pueden vencer todas aquellas tentaciones que vamos a tener en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el amigo? Darle su vida a Cristo. Y a partir de ese momento tendrá a Cristo residiendo en su corazón, en su vida, y Él será la fuerza para poder vencer toda tentación. Hermano, de verdad un gusto haber estado conversando con usted sobre este tema. Pues de mi parte me llevo mucha enseñanza. Y antes de irnos, hermano, si quisiera decirle algunas palabras a los líderes, lideresas, directamente lo puede hacer en este momento. Sí, bueno, decirle a los hermanos líderes y lideresas de células de adultos que sigan adelante, sembrando la buena semilla de la palabra. A veces estamos en la época de la siembra y eso quiere decir que no vemos resultados, no vemos frutos y eso nos lleva muchas veces a la frustración. Pero no se desanimen, no se desalienten, continúen sembrando con lágrimas la semilla, que llegará el momento cuando todo eso que ustedes sembraron dará su correspondiente fruto. Así que adelante. Hermano Carlos, gracias, y gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la guía familiar, los que nos ven en El Salvador, los que nos ven en Estados Unidos, en Europa y en otros países también, pues les damos las gracias por siempre estar ahí pendientes. Quiero aprovechar para saludar a los socios y socias de los proyectos de nuestra iglesia. El Señor les bendiga, les multiplique y Él les proveerá en todo lo necesario. Así que nos vemos la otra semana en otra lección de la guía familiar.